Muy buenos días, bienvenidos como todos los jueves a nuestro estudio Aprendiendo a ser padres. Estamos viendo una serie que se llama Padres en Equilibrio. Ahora, ¿por qué el nombre Padres en Equilibrio? Porque vivimos en una sociedad de extremos. ¿Qué significa eso? Todos los padres en esta generación, tratando de no cometer los mismos errores de sus antepasados, hemos pasado de un extremo al otro extremo. Entonces hemos pasado de ser padres maltratadores, padres que acuden a la violencia como manera de formación, pasamos al otro extremo y es padres que ahora idolatran a sus hijos, padres que se llamó en algunos sectores, padres que se volvieron amigos de sus hijos. Y yo les decía que aunque la idea era buena, aunque el sentir era buena de estar más cerca de los hijos, no tan distantes, creo que perdimos el límite, perdimos la línea. Y claro, nuestros hijos tienen muchos amigos, pero ellos más que amigos también necesitan padres. Qué bueno que hayan amigos, pero los amigos no pueden ser los papás. Así que es ahí donde los padres tienen que asumir el rol correcto frente a ellos. Y por eso es que en ese proceso de llegar a ser amigos perdimos algo que se llama autoridad. Y por eso pasamos de padres maltratadores ahora a hijos que se enfrentan a sus padres, que reclaman a sus padres, que entran en conflicto con sus padres. ¿Por qué? Porque perdimos esa autoridad y el manejo que deberíamos tenerlo. Entonces, por eso la serie se llama Padres en Equilibrio. ¿Por qué? Porque necesitamos el equilibrio que nos ayude a dar la verdadera orientación y el verdadero lugar que debemos ocupar como padres. No es tomar los modelos de nuestros antepasados y repetirlos, especialmente ahí donde se equivocaron, ni tampoco pasar al otro extremo de no hacer nada en ese proceso educativo. Yo creo que es la palabra de Dios la que nos da la orientación correcta. ¿Por qué nuestros padres se equivocaron? Porque no tomaron como referencia la palabra de Dios en su proceso de formación, y por eso nosotros no podemos cometer el mismo error. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a tomar el modelo correcto. Y hay un pasaje en la Biblia que nos ha enseñado muchísimo, que está ahí en el libro de Efesios o en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, verso 1, dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué significa eso? Que la justicia de Dios empieza por cuando ellos aprenden a ser obedientes. Cuando aprenden a obedecer, están viviendo la justicia de Dios. No son los padres los que deben obedecer a los hijos, son los hijos los que tienen que aprender a obedecer a sus padres. Pero después dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo les decía hace 8 días que hay 2 de los grandes deseos de todo padre para sus hijos. Primero, que sus hijos les vaya bien. Y segundo, que vivan muchos años. Creo que los 2 elementos van juntos, porque de nada sirve hijos que les va muy bien pero viven poquito, o hijos que viven muchos años pero les va mal en la vida. Yo creo que uno quiere las 2 cosas, ¿no? Que nuestros hijos tengan una buena vida y que vivan muchos años. Ahora, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo logramos ese deseo para todos nuestros hijos? Y la clave está en el verso siguiente. Dice el versículo 4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que nosotros como padres necesitamos aprender a disciplinar a nuestros hijos. Ahora, el problema es que tenemos un mal concepto de disciplina. Y la disciplina siempre creemos que es un castigo. Y eso no es disciplina. La palabra disciplina viene de la palabra discípulo. Y lo otro interesante es que en la Biblia, siempre que se habla de disciplina, utiliza otra palabra también, que es amor. Dice la Biblia que el padre que ama a su hijo lo disciplina, así como Dios también, quien nos ama, también nos disciplina. Entonces, en el proceso de formación hay 2 palabras que van juntas y 2 principios que ven entrelazados. Por un lado, la disciplina, y por otro, el amor. ¿Por qué? Porque disciplina sin amor significa maltrato, significa violencia, significa daño en la vida de nuestros hijos. Y amor sin disciplina significa alcahuetería, significa también hacerle un daño en su vida, en su proceso a ellos. ¿Qué significa eso? Que los 2 elementos que todo padre debe tener claro es amor y disciplina. Los 2 van juntos y es ahí donde empezamos a formar nuestros hijos. Ahora, lo primero que aprendimos hace 8 días es que esta disciplina que el Señor nos enseña es algo necesario. Y leíamos un pasaje muy interesante en el libro de Proverbios, el capítulo 19, verso 18. Y dice: disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario arruinarás sus vidas. ¿Qué significa eso? Que la disciplina es importante en la vida de nuestros hijos, en la construcción de ellos como persona, en la construcción de ese proyecto de vida, en la formación de valores,
Entonces aprendimos 3 principios fundamentales. Lo primero es que la disciplina no es un evento, la disciplina es un proceso. A veces también confundimos la disciplina con el castigo, pero el castigo es un evento, es el día que tú le suprimiste el internet, le suprimiste el celular, no lo dejaste salir. No, ese es un evento en el cual castigaste a tu hijo o lo corregiste. Pero no, la disciplina es un proceso en el cual es acumulativo. Por eso les decía que la palabra disciplina viene de la palabra discípulo, que significa formación, que significa mentoreo, que significa acompañamiento en un proceso de aprendizaje. Entonces lo primero que aprendimos es que la disciplina es un proceso. Lo segundo que aprendimos es que la disciplina es necesaria. ¿Por qué necesaria? Porque ningún niño nace disciplinado. Así como ningún niño nace sabiendo leer y escribir, ningún niño nace sabiendo las tablas de multiplicar, conociendo todos los procesos químicos, algebraicos. No, él tuvo que aprender ese proceso. Así que, así como necesitamos esas disciplinas académicas en nuestra vida y para eso vamos a un colegio, para eso somos formados, así también se necesitan los procesos de transformación o formación moral. Entonces eso no tiene nada que ver con el carácter. No quiere decir que tu hijo sea hiperactivo o que sea más tranquilo. No tiene nada que ver con el temperamento. Así como no tiene nada que ver con el temperamento el hecho de que tu hijo aprenda o no a sumar y a restar. Es algo que él aprende independientemente del temperamento. El temperamento va a ayudar en el proceso y es importante tener en cuenta en la metodología del proceso. Pero independientemente de su temperamento, él tiene que aprender todos esos procesos disciplinarios académicos. Lo mismo tiene que ver con la formación de principios y carácter. Independientemente la forma de ser de tu hijo, todos ellos deben ser formados, por eso son necesarias. Por eso un niño que no se disciplina está atrasado en ese proceso de formación del carácter de Cristo en su vida. Y lo tercero que aprendimos es que en este proceso de disciplina los 2 padres son importantes o son responsables en esta formación. No es uno, no es la mamá, no es el papá solo, los 2 son responsables. Por eso Proverbios decía: oye, hijo mío, la enseñanza de tu padre, y no olvides la instrucción de tu madre. O sea, los 2 son importantes en este proceso de formación. Ahora, con eso en mente, con eso que ya hemos aprendido, llegamos al tema de hoy. Y el tema de hoy lo hemos llamado la instrucción. ¿Qué es la instrucción? La instrucción es parte del proceso de disciplina hacia mi hijo. Recuerden, la disciplina es un proceso y este proceso empieza con la instrucción. Y para entender qué significa instrucción y cómo hacerlo de manera adecuada, quiero que empecemos con un pasaje muy interesante que está ahí en el libro de Jueces, el capítulo 13, el versículo 2. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí tú eres estéril y nunca has tenido un hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Oye, qué interesante eso, ¿no? Porque es la historia de una pareja que, como todas las parejas o muchas de ellas, habían soñado con tener un hijo. En la cultura israelita era muy importante en esa época dejar una descendencia para que tomara la herencia y pudiera ser el legado de la familia. Ahora, lo interesante es que frente a una noticia maravillosa, una noticia que era la expectativa de esta pareja, una noticia del cual alegraría su corazón, Manoah la recibe no solamente con gozo, sino también con preocupación o con responsabilidad. Porque al margen de estar muy feliz por las noticias, de estar muy contento por semejante milagro, Manoah ora al Señor y en su oración dice, verso 8, entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. ¡Wow! Manoah dice: Señor, gracias por la noticia. Gracias porque, como dice el Salmo, herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Pero Señor, ayúdame. Esta tarea tengo que hacerla con responsabilidad. Señor, yo no sé cómo educar a mi hijo. No quiero tomar simplemente los patrones de mis antepasados. No quiero empezar en la prueba y error, echando, como decíamos aquí en Santander, o decimos aquí en Santander, echando a pique se aprende, o sencillamente como laboratorio, no simplemente probando a ver qué funciona o qué no.
Generalmente cuando uno es padre primerizo, hay tantas voces que se acercan a darle consejo, ¿no? Entonces está el consejo de la abuela, está el consejo de la mamá, de la tía, de la vecina, de la amiga. Bueno, tanta gente que empieza a dar consejo en el proceso educativo. Sin embargo, Manoah no fue a adquirir consejos de sus antepasados, tampoco fue a adquirir consejos de sus vecinos, tampoco sencillamente vio manuales o tutoriales en YouTube. Es lo que dijo: Señor, enséñame. Solo tú puedes guiarme. El mismo Dios de la vida, el mismo Dios que dio a mi hijo, el mismo Dios que me ha dado esta maravillosa noticia, es el que me va a enseñar. Y este es un principio maravilloso. Todos los padres necesitamos reconocer que necesitamos aprender. Que por más que creamos tener experiencia, que por más que creamos haber leído todos los libros y todos los tutoriales de ayuda, necesitamos la verdadera dirección que viene de parte de Dios. Todo padre también debe ser enseñable, y en este proceso necesitamos la guía y la dirección de Dios. ¡Qué padre tan responsable! Ahora, lo interesante es lo que dice el verso 9, porque creo que es un versículo de esperanza. Dice la palabra de Dios: y Dios oyó la voz de Manoah. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso saber que Dios oye nuestro clamor! Que cuando clamamos a Él de corazón, cuando le buscamos con sinceridad, que cuando le buscamos diciéndole: Señor, dependemos de ti, ayúdanos. Así como la palabra del Señor dice: Señor, separados de ti nada podemos hacer. Señor, en esa medida, cuando venimos como padres a buscar la ayuda de Dios, encontramos respuesta. Encontramos a un Dios que escucha el clamor de unos padres que le buscan. La palabra de Dios dice que Él es galardonador de los que le buscan. Así que cuando buscamos a Dios con sinceridad, Él va a estar ahí para respondernos, Él va a estar ahí para guiarnos, Él va a estar ahí para enseñarnos, para orientarnos en lo que tenemos que hacer. Ahora, lo interesante es la respuesta de Dios, ¿no? Porque como académico soy muy esquematizado para tener las cosas como en el orden correcto y los pensamientos muy, muy claros. Esperaba lo mismo, una estructura, paso 1, paso 2, paso 3. Sin embargo, la respuesta de Dios en un principio para mí fue sorprendente, porque el Señor le dice en el verso 13, dice: y el ángel de Jehová respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que procede de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Interesantísimo. Porque, como les dije, yo esperaría un manual de instrucciones. Y el Señor responde de una manera maravillosa. Le está diciendo: mire, Manoah, el primer principio para ser un buen padre es dar ejemplo. Nuestra mejor manera de enseñar a nuestros hijos es no solamente diciéndole las cosas que él debe cambiar, es mostrándoselas en nuestra propia vida. Y yo creo que a veces ahí nos equivocamos como padres, porque a veces nosotros esperamos cosas de nuestros hijos que no han visto en nosotros. Claro, y nuestros hijos terminan siendo esa utopía de lo que queremos ser y nunca lo fuimos. Entonces queremos que nuestro hijo sea disciplinado cuando nosotros nunca lo fuimos. Queremos que nuestros hijos busquen de Dios, que nuestros hijos no digan groserías, que nuestros hijos no digan mentiras, pero no ven esos cambios en nosotros. Y por eso un buen padre empieza por ser un reflejo de aquello que quiere ver en su hijo. Y el Señor le está diciendo: Manoah, mire, Manoah, tu hijo va a ser nazareo, pero para que tu hijo sea nazareo significa dedicado a Dios, no nazareno. A veces confundimos nazareo con nazareno. Nazareno es de la región de Nazaret. Nazareo significa dedicado a Dios, consagrado a Dios. Para que tu hijo sea consagrado a Dios, ustedes tienen que ser consagrados a Dios. Ustedes tienen que poner el ejemplo. Ustedes tienen que ser modelo para él de consagración. Mire, la palabra del Señor dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Cuando Dios dio la ley, no se la dio sencillamente a los sacerdotes, se la dio especialmente a los padres. Y les dice: estas palabras que yo les mando van a estar primero en su corazón. Antes de hablar, antes de enseñarla a los hijos, antes de mostrarla, antes de decirles, primero deben estar en tu vida. Mire, nuestros hijos, más que repetir lo que oyen de nosotros, repiten lo que vemos o lo que ven en nosotros. Es interesante cómo nuestros hijos son esponjitas y ellos están pendientes de todo lo que tú haces.
cómo tú reaccionas, cómo te comportas, cómo tratas a tu esposo o a tu esposa, eso lo están absorbiendo de una manera impresionante. Tú no te das cuenta, pero tú estás modelando para ellos. Y puede ser que tú te levantes todos los días y les des consejos y le des unos discursos muy lindos cuando cumplen años o en época de Navidad o no sé en qué fecha especial, y puedes decir muchos discursos muy excelentes, pero ellos no se guían por tus palabras, se guían por tus hechos, se guían por tus actitudes. Conocí la historia de un amigo centroamericano, un empresario, y él había sufrido de una familia disfuncional. Su padre había sido violento, agresivo y había abandonado el hogar. Así que él tuvo que desde la adolescencia empezar a trabajar para ayudar a su mamá y levantar la casa. Y él siempre soñó con dos cosas. Primero, con ser rico, porque había vivido en pobreza. Y él dijo, yo no quiero que esa sea toda mi vida. Así que uno de mis sueños es tener mucho dinero. Y la segunda, tener un hogar muy diferente a lo que él vivió con su padre. Y claro, él empezó de una manera muy ambiciosa a acumular riquezas, a hacer negocios. Era muy bueno en el proceso de hacer negocios. Y entonces alcanzó esa fortuna que tanto había querido. Tenía una linda esposa y tenía unos hijos. Sin embargo, sin darse cuenta, empezó a repetir los mismos errores de su papá. Empezó a golpear a su esposa, empezó a maltratarla, empezó a dar una vida igualita a la que su padre, a lo que tanto él había odiado, a lo que tanto había detestado, empezó a repetirla también con sus hijos. Y entonces, cuando estaba a punto de perder su hogar, se encuentra con Dios y Dios le restaura su vida y Dios le da un nuevo corazón, una nueva vida. Y en ese momento él sintió haber alcanzado la plenitud. Ya no solamente era una persona adinerada, sino que tenía a Dios en su corazón, tenía el fundamento de Dios en su familia. Un día estaba allí en su oficina muy contento, disfrutando de la bendición de Dios, cuando recibe una llamada de parte de su esposa. Y su esposa le dice, mira, amor, nuestro hijo me acaba de insultar. Oye, él se llenó de cólera, dijo, pero ¿cómo es posible que mi hijo reaccione de esa manera, que insulte a su mamá? Y entonces rápidamente llegó a la casa. Y entonces lo primero que hizo como padre cristiano fue sentar al hijo y darle un sermón de por qué él tenía que honrar, que tenía que respetar, que tenía que ser obediente, que a la mamá era la mamá, que a ninguna persona tenía que faltarle el respeto. Le dio un sermón maravilloso. Al final oraron los dos, lloraron un rato y él dijo, wow, qué bueno como padre, lo estoy haciendo bien. Pasaron 2 meses y dice que mientras estaba otra vez en su oficina vuelve y recibe una llamada desde su casa. Y le dice, amor, nuestro hijo ahora no solamente me insultó, sino también me empujó. Uy, ya él estaba muy encolerizado. Y mientras iba en su auto dijo, Señor, no, yo ya le enseñé, ahora tengo que reprenderlo. Y pensó en una disciplina o un castigo así muy fuerte para corregir eso que estaba mal. Y llegó a su casa y se encerró con su hijo y le dijo, hijo, esto no se hace. Y empezó a darle todos los correctivos necesarios. Otra vez el hijo pidió perdón, los dos lloraron y él creyó solucionar el problema. Al año siguiente, otra vez se repite la escena. Esta vez, otra vez, la esposa llorando le dice, nuestro hijo no solo me insultó, me empujó, sino casi intentó agredirme. Él dijo, ya no sé qué hacer. Y en ese momento entró en un momento de frustración, de shock, dijo, no puedo echar a mi hijo, ¿qué hago? Lo denuncio. Y empezó a reclamarle a Dios, diciéndole, Señor, ayúdame. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué mi hijo se está comportando de esta manera? Y mientras iba en el auto, el Señor le habla y le dice, tú necesitas pedirle perdón. En ese momento él dijo, Señor, ¿qué es esto? ¿Cómo que le voy a pedir perdón? Si el que lo está agrediendo, el que está agrediendo a la mamá es él, no yo. El que le está insultando, el que está siendo mal hijo es él. Y el Señor le dice, eso que está haciendo tu hijo lo aprendió de ti. Él vio como tú agredías a tu esposa y él lo está repitiendo lo que tú sembraste en su corazón. Por eso ve allá y rompe con esa cadena. Así que esta vez llegó a su casa y lo primero que le dijo fue, hijo, perdóname, porque esto que tú haces lo aprendiste de mí. Estas cosas las viste en mí el ejemplo y por eso te pido perdón. Y en el nombre del Señor vamos a romper toda cadena de odio, de maltrato, toda cadena de violencia en nuestro hogar. Fue un tiempo de oración
incluyeron a los otros hijos, la esposa, y mira, a partir de ahí nunca más se volvió a repetir el tema. ¿Sabes? A veces nos pasa lo mismo sin darnos cuenta, aunque damos muy buenos sermones y tal vez podamos dar hasta buenas conferencias de cómo ser padres y aconsejar a nuestros vecinos. La pregunta es, ¿qué modelo estamos siendo para nuestros hijos? ¿Queremos hijos consagrados? ¿Queremos hijos honestos? ¿Queremos hijos obedientes? La pregunta es, ¿somos nosotros obedientes a las leyes de Dios? ¿Somos consagrados a los principios de Dios? ¿Ellos pueden ver en nosotros un testimonio de vida correcto? ¿O será que tenemos que decir, hijos, hagan lo que yo digo, mas no lo que yo hago? Qué bueno que seamos coherentes. Y por eso el Señor le dice a los padres de Israel, estas palabras deben estar primero en tu corazón. Ahora, en segundo lugar, no solamente es ser ejemplo. Dice el versículo 6, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El segundo elemento importante en este proceso de instrucción es lo que yo he llamado la presencia. De nada sirve un papá ausente. De nada sirve un papá que engendró pero no está presente en este proceso. En estos procesos de instrucción yo tengo que estar ahí. Tengo que involucrarme en la vida e involucrarlos a ellos en mi vida. No puedo aislarlos. Una de las cosas buenas que ha traído todo este proceso de confinamiento por el COVID-19 es que nos ha reunido como familia. Pero también eso ha sido un estrés porque no sabemos qué hacer. Porque como que estar encerrados en un domingo eterno, como que no sabemos qué hacer y no sabemos cómo reaccionar. Y es ahí donde el Señor nos está dando una linda oportunidad para hacer presencia. ¿Sabes? A veces nosotros podemos estar en la casa, pero es como si no estuviéramos. Uno de los artistas y actores de cine de Hollywood que se suicidó, se llama Robert Dowling. Él decía algo muy interesante. Él decía, yo creía que lo más terrible en la vida era estar solo, pero descubrí algo peor, estar con alguien que me hace sentir solo. Y yo creo que ese es el gran problema que tenemos como padres. No solamente que tenemos ausencias físicas, parece que solo vemos a nuestros hijos muy temprano en la mañana y ya cuando llegamos están dormidos. Son padres que no existen. Y lo otro es padres que aunque están en la casa, están ausentes. Aunque están en la casa, están en su mundo. Están en su mundo virtual, están en su mundo de películas, están en su mundo de distracciones, están en su mundo de ocio. He escuchado la historia de muchos padres que cuando llega a la casa no quiere que nadie se le acerque, que a nadie se le toca, porque el papá está viendo televisión, porque el papá está descansando. Y sí, está en la casa, pero no está ausente. Y por eso, qué importante que tú hagas presencia con tus hijos, que le digas, hijos, aquí estoy, quiero dedicarte tiempo, no solo de calidad, de cantidad, porque no es estar todos sentados viendo un televisor. Eso no es tiempo para tus hijos, eso es tiempo para el televisor. Tiempo para tus hijos es cuando no hay televisión, cuando estás tú y él, cuando pueden jugar, cuando pueden compartir, cuando pueden pasar tiempo juntos. Ese es tiempo de calidad. No estar en la misma casa, pero cada uno por su lado. Eso es como en un bus. En un bus hay muchas personas, pero cada uno en su cuento. No hay relaciones ahí, no hay amistades ahí. Simplemente hay personas que van para el mismo lado. Y mientras están en el bus, están sentados unas a la otra. Pero una vez llegan a su destino, cada uno coge por su rumbo. Y parecería que la familia se volvió eso, un bus en el cual estamos ahí porque estamos para la vida, para seguir adelante. Pero no compartimos, pero no hay tiempo de estar juntos. Por eso no solamente la enseñanza requiere el ejemplo, sino también requiere la presencia, la dedicación, el escuchar a tus hijos, el hablarles, el conversar, en estar con ellos, en escuchar su corazón, decirles por lo menos cómo estás, qué piensas, qué sientes. Hay hijos que prefieren hablar con los niños, con los amigos, que hablar con sus compañeros, porque no tienen confianza para hablar con sus propios padres. Y a veces hay hijos que le tienen miedo a sus papás. Es más, tienen miedo de ir a su casa, porque no saben qué es peor, que su papá esté o que su papá no esté. Por eso qué importante, no solamente el ejemplo, sino también la presencia. El tercer elemento en la instrucción es la paciencia. La Biblia dice, repíteselos a tus hijos una y otra vez. ¿Qué significa eso? Que las cosas no se aprenden a la primera.
No es que yo le dije una vez y ya con eso tuvo que aprender para toda la vida. No, cuántas cosas Dios no nos ha formado y nos tiene que repetir una y otra vez. No lo hagas, corrige esto y volvemos a caer. Qué bueno, importante es tener esa paciencia. Sabes, muy interesante que la palabra paciencia en griego es macrotumía. Y macrotumía significa macro, que significa grande, y tumía, ánimo. ¿Qué significa eso? No perder el ánimo. Hay un versículo muy interesante que yo creo que todos conocemos, que está en Proverbios, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y hemos tomado ese versículo como una promesa, pero Proverbios no es un libro de promesas, Proverbios es un libro de consejos. Así que, más allá, si fuera una promesa, pues el libro mismo de Proverbios no tendría sentido, porque parecería que si tú instruyes de niño, está garantizado que cuando se fuere viejo nunca se podrá apartar de Dios. Y si fuera así, pues ¿para qué el resto del libro? Resulta que el resto del libro, el 99%, no está dirigido a los padres, está dirigido a los hijos. Y está diciendo: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no olvides la enseñanza, recuerda, hijo mío, ten presente, hijo mío. O sea, casi todo el libro está más enfocado a los hijos. O sea, de nada sirve un padre que enseña si no hay un hijo que escucha. Ahora, pero ¿por qué dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él? ¿Qué significa eso? Y la gran pregunta es: ¿hay posibilidad de que un padre vea a su hijo viejo? No. Para un papá, sus hijos siempre serán sus bebés, sus niños, sus nenes, sus consentidos. Nunca los verá viejos. Él es el viejo de la familia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Es: mira, papá y mamá, ustedes jamás se pueden dar por vencidos. Así sean, así no vean los cambios en sus hijos, así se mueran y no alcancen a ver lo que ustedes soñaron para sus hijos. Aún así, nunca dejen de enseñar. Nunca dejen de creer que esa palabra que están hablando, que esa palabra que están repitiendo, que esa palabra que están enseñando, alguna vez va a dar fruto. Alguna vez va a encaminarlos en el sendero correcto. Y por eso, tal vez el colegio se puede dar por vencido. Tal vez la sociedad se puede dar por vencida. Tal vez los amigos se pueden dar por vencidos. Pero un papá jamás puede darse por vencido en el proceso de formación de sus hijos. Tiene que tener paciencia. Debe que entender que así como a algunos nos costó las matemáticas, o a otros les costó el español, o a otros les costó el álgebra, no sé qué le haya a usted costado en la vida, y requirió esa paciencia para enseñarles, y esa paciencia para instruirles. ¿Qué tal que en el primer día la profesora te diga: no, como no aprendiste, no vuelvas? No, hay que tener paciencia. Él necesita aprender, él necesita crecer. Y en ese proceso, un proceso de paciencia, es un proceso de poco a poco de aprendizaje. Pero a veces los papás quisiéramos que ellos ya fueran adultos, que ya fueran maduros, que ya se comportaran como una persona de 40, de 50 años. No, son niños. Y en este proceso hay que tener paciencia para que la palabra de Dios vaya calando en sus corazones de una manera asertiva. Por eso todo padre en la manera de instrucción debe tener paciencia. Y por último, el cuarto aspecto que vamos a estudiar en esta mañana es que esta instrucción debe ser creativa. Dice: repíteselo a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Mire, la mejor manera de aprendizaje no es de una sola forma, no es sencillamente sentado. No, es tal vez en la práctica, en la vida diaria, en los procesos de diversión, en los procesos de acompañamiento de sus tareas, en los procesos del camino, de las mismas circunstancias de la vida. Yo sé que muchas personas han sufrido con las matemáticas, a mí siempre me encantaron, pero yo creo que le doy gracias a Dios porque tuve buenos docentes. Una de las materias más difíciles que las personas les tienen mucho miedo es álgebra, porque desde que empieza uno a ver álgebra, como que las matemáticas se van complicando. Después viene cálculo, después viene física, trigonometría. Bueno, vienen cosas que como que van complicando el proceso. Así que cuando nos dijeron: van a ver álgebra, claro, todo el mundo estábamos, o todos mis compañeros estaban con miedo. Pero recuerdo mi profesor, y lo recuerdo como si fuera ayer. Era un profesor ya de edad avanzada, pero era muy jocoso, era muy gracioso. Y recuerdo que llegó de una manera tan creativa y él dijo: ¿a cuánto les gusta el salpicón? Y claro, toda la vida me ha encantado la fruta. Y fue el primero que levanté la mano. Le dije: pues vamos como a hacer salpicón.
Y empezó a explicar el álgebra desde el punto de vista de preparar salpicón. Y él dijo, entonces tengo 3 piñas, pero no digamos piñas y pongamos la letra P. Después diga, ¿qué más lleva un salpicón? Banano. Entonces, pero en vez de banano pongamos la letra B. Entonces, 3P más 5B más... Y así empezó a hacerlo. Oye, para mí fue tan claro, porque claro, yo solo había sumado números. Pero en el álgebra tenía que atreverme a sumar números más letras. ¿Y cómo tú sumas 2B más 5C? Eso no tiene sentido en un principio. Pero como él lo explicó de esa manera tan creativa, me ayudó para toda la vida. Y gracias a Dios fui el mejor en álgebra y todas las materias de matemáticas. Fue como tan fácil. Pero hoy en día le digo, Señor, gracias por este profesor que fue tan creativo, que lo hizo de manera tan pedagógica, que no llegó de una manera un poquito violentar en el proceso de formación, sino que lo hizo con estrategias maravillosas. ¿Sabes? Si tú quieres enseñar la palabra, hazlo de manera creativa. No solo haz la palabra como algo así como pedante o algo agresivo. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que ella está para alegrar el corazón. El propósito de la palabra no es entristecernos, es disfrutarla. Muchas personas creen que las leyes de Dios están para ser aburridos, acartonados, sectarios, fanáticos. No. Mire, piensa en tu mejor juego, el juego que más te gusta. Yo no sé si te gusta, o el deporte que más te gusta. No sé si fútbol, no sé si baloncesto, voleibol, no sé cuál es el que más te gusta. Todo juego tiene algo que se llama reglas. Pero las reglas no están para amargarte la vida. Las reglas no están para hacer el juego aburrido. ¿Están para qué? Para hacer la instrucción del juego, para volverlo divertido. Por eso todo juego, lo primero que te enseñan es las reglas. Y una vez que tú tienes las reglas, ahora te diviertes, ahora juegas, ahora lo disfrutas. Creo que ese es el propósito de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es volverte un evangélico recalcitrante, un religioso despiadado, una persona así toda amargada con cara de pocos amigos. No, aquel que estudia la palabra de Dios es aquel que disfruta la vida, porque aprendió los principios para disfrutar aquello que Dios ha dado. Así como un juego. Yo aprendí las reglas del fútbol y me encanta. Después aprendí las reglas del baloncesto y me encanta también. Aprendí las reglas del voleibol y me encanta. ¿Te imaginas un fútbol que no tuviera reglas? Sería muy aburrido. ¿Te imaginas un baloncesto que no tenga reglas? No tendría sentido. Porque entonces, como no hay reglas, cada uno haría lo que sea y no habría competencia, no habría diversión. Es cuando uno entiende las reglas y las vive que puede disfrutar el juego de manera especial. Lo mismo es cuando nuestros hijos entienden la palabra de Dios y entienden los principios de Dios para sus vidas, pueden disfrutar la vida como el mejor de los juegos que han vivido en la vida. Por eso la palabra de Dios dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Recuerden, el limpiar no es estorbar, no es entorpecer, no es aburrir, no es oscurecer. No, la palabra de Dios está para que disfrutemos la vida, para que la vivamos de manera maravillosa. Muchas gracias. Gracias por este tiempo y le pedimos al Señor que nos ayude a ser buenos padres, que nos ayude a educarlos con nuestro ejemplo, que nos ayude a entender que estamos ahí para hacer presencia con ellos, para no abandonarlos, sino estar con ellos en todo momento. Tercero, hacerlo con paciencia y cuarto, hacerlo con creatividad. Cierra tus ojos. Señor, yo quiero darte gracias por cada padre que ha tomado este tiempo para ver este video. Yo sé, Señor, que muchos creemos que ya lo sabemos todo, que ya tenemos varios hijos, que no hay nada nuevo que aprender. Pero qué bueno que tu palabra siempre será lámpara a nuestros pies, siempre iluminará nuestro camino. Tu palabra es el alimento de vida por excelencia, es la que nos guía, la que nos enseña. Yo te pido que tú bendigas a cada profesor. Bendice, Señor, el rector. Bendice, Padre Celestial, los coordinadoras, Señor, los profesores. Bendice, Padre Celestial, toda la comunidad educativa. Bendice, Señor, cada padre. Quiero orar, Señor, por su economía, por si algunos padres están pasando momentos difíciles ahí en este proceso de confinamiento. Señor, sé tú el proveedor, que nunca les falte en su mesa el alimento, que en su cocina tú hagas multiplicar, Señor, aún lo que tienen en la alacena, Señor. Que puedan, Padre Celestial, cumplir los compromisos con la institución. Que podamos, Padre Celestial, como institución vernos fortalecidos. Creemos, Señor, que dependemos de ti. Por eso acudimos a tu mano. Por eso acudimos a tu dirección. Porque solo en ti tenemos fortaleza. Porque solo tú nos levantas. Porque solo tú nos sostienes. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias. Si te gustó este video, por favor, compártelo.
No olvides suscribirte para que cada jueves te llegue de primera mano la información. Y qué bueno que podamos establecer estos procesos de contacto. Si usted tiene un tema sugerido, por favor escríbalo. Dentro de 8 días vamos a aprender en este proceso de instrucción cómo llevarlos de la obediencia a la honra. Es un tema muy interesante, espero que no se lo pierda, por favor. Así que suscríbete ahí donde dice suscribirse o la campanita, por favor. Coloque ahí la suscripción para que te esté llegando información. Queremos compartir, bendecir tu vida. Queremos orar por ti. Si tienes alguna petición, por favor también escríbela ahí. Dile, pastor, quiero pedir por esto o aquello. Y personalmente voy a estar orando por ti, declarando la bendición de Dios sobre tu vida. Les apreciamos muchísimo. De verdad, de parte del colegio está haciendo este esfuerzo para llevarles a ustedes cada jueves una palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un abrazo.